Queríamos compartir esta tarde con ustedes, compartir esta palabra con usted, con su familia, ahí donde usted está. Y mire, tengo una palabra para compartir, no va a ser muy largo, quiero ser breve con usted y quiero que vaya conmigo. Mire, vamos al libro de Lucas, al capítulo 17, y vamos a comenzar a leer en el versículo 11. Lucas 17 y versículo 11 en adelante dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabe? Hoy quiero hablar un poquitito acerca del agradecimiento. Porque muchas veces nosotros esperamos a que sucedan cosas rimbombantes, cosas grandes, cosas fuera de lo común, de lo normal, para poder empezar a glorificar o a testificar. Pero usted y yo tenemos que aprender a darle gloria a Dios, agradecerle por los pequeños detalles, por las cosas, por lo que Él hace con nosotros y con nuestras vidas. He conocido a personas que en este tiempo se han quejado, como usted no tiene la menor idea: estoy enfadado de estar en la casa, estoy enfadada de estar encerrada, ya no quiero estar en esta situación. Pero sabe una cosa, me ha tocado también la bendición de poder hablar con otras personas, que en lugar de ver esto como una carga, le pueden dar gracias a Dios que este ha sido un tiempo para ellos, para sus hogares, para sus familias. Ayer hablaba con una de las hermanas y me decía: hemos hasta arreglado la casa, hemos pintado, hemos tenido un tiempo tan hermoso en familia. Y sabe, yo así es como lo veo, así es como lo siento. Yo no sé la situación de usted, porque quizás a veces también en medio de las tribulaciones, en medio de las necesidades, nos sentimos agobiados. Pero sabe una cosa, de algo que sí estoy convencido, es que Dios nunca nos deja de su mano. Pasaremos por necesidades, pasaremos por dificultades, pero la diestra del Señor siempre ha sido vista sobre de nosotros. Y una de las cosas que tenemos que aprender en la vida es ser agradecidos con el Señor. Agradecidos por su amor, por su misericordia, por su fidelidad para con nosotros. En la escritura que leíamos, dice Lucas 17, el versículo 11, dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Galilea y Samaria. Y sabe, Jesús nunca hacía las cosas por coincidencia. Él tenía un propósito, Él tenía que llegar a Jerusalén, y aunque aún no se había llegado el tiempo, aunque aún no había llegado el momento en que Él se entregaría por amor a nosotros, Él sabía que había un propósito y un destino para Jesús en Jerusalén. Y dice que para poder llegar a Jerusalén atravesaron por Samaria y Galilea. Y usted recordará un poquitito que no había muy buena relación entre los samaritanos y los judíos. Samaria era una ciudad idólatra. Desde los comienzos, usted recordará la historia cuando Acab, el rey Acab, y su esposa Jezabel levantaron lugares, altares de adoración, ídolos. Ellos incitaron mucho al pueblo a la idolatría. Los mismos judíos consideraban a los samaritanos como una raza impura, como inmundos, más que a los mismos gentiles. Y es decir, había una gran división entre los judíos, aun a pesar de que también los samaritanos también tenían descendencia judía. Y esto lo podemos ver en nuestra actualidad. ¿Cuántas veces nosotros no somos divididos, menospreciados? Hay gente que porque tiene una mejor posición económica, gente que porque habla mejor el inglés que nosotros, o gente que porque tiene esto o tiene lo otro, se siente más que otras personas. Aunque seamos de la misma raza, del mismo color, estaremos unos más prietitos, unos más desenrolladitos, y especialmente con todo este tiempo de estar encerrados en la casa. Yo no sé usted, pero pues hasta como que no solamente la comida se esponja, pero también como que también uno se está esponjando. Pero había división, así como la hay en los tiempos de ahora, gente racista por muchos lados, gente dividiendo por aquí y por allá, y los judíos tenían esa enemistad con los samaritanos. Dice en el versículo 12: al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Es decir, que ellos comenzaron a dar voces, a gritar a Jesús. Y sabe, el leproso en aquellos tiempos
tenían que llevar como una especie, como tipo de campanita, la cual al ir caminando tenía que ir sonando. ¿Para qué? Para que la gente supiera que un leproso se acercaba, porque un leproso no podía acercarse a las personas. ¿Por qué? Porque les podía contagiar con esa enfermedad. Lo vemos en nuestra actualidad. ¿Cuántas veces no vamos a las tiendas, a los lugares, y aunque uno tiene cuidado, lleva la mascarilla? A mí me pasó apenas antier, salí a la tienda, tuve que ir por unas cosas y al entrar en una de las tiendas se me olvidó ponerme la mascarilla. Usted sabe, a veces anda uno con tantas cosas. Y cuando yo entré en la tienda, todo el mundo se me quedaba viendo así como que... Ah. Y yo en el momento como que no me caía, dicen allá en el DF, no me caía el 20. Hasta que por fin como que me cayó el 20 y me regresé, mejor me salí, agarré las cosas, las dejé ahí y mejor me salí a ponerme la mascarilla y regresarme. ¿Por qué? Porque existe esa desconfianza, esa situación que estamos viviendo ahora. Aquellas personas estaban enfermas, tenían lepra y dice que no se podían acercar a los que estaban sanos. Empezaron a alzar a gran voz, dice, alzaron voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y sabe una cosa, lo que me llamó a mí mucho la atención en este versículo es que dice que estos eran enfermos, era gente que tenía lepra. No se nos menciona que era gente de posición, que eran maestros de la ley, que eran doctores, que eran sabios, que eran adivinos, que era gente con poder o con autoridad. No, simplemente eran hombres que estaban enfermos de lepra, y los cuales ellos le dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Fue más fácil, fue más sencillo para un enfermo poder reconocer el poder y la autoridad de Jesús que ni los mismos maestros de la ley. Aquellos a los cuales el Señor había venido a alcanzar, a su pueblo vino, dice la Escritura, pero los suyos no le reconocieron. ¿Y sabe qué es triste? Que mejor aquellas personas que no tenían derecho son los que gozan las bendiciones. ¿Por qué? Porque lo más hermoso es que quizás al igual que ellos, aquellos samaritanos o aquellos pecadores o aquellos inmundos, estábamos usted y yo en la misma posición. Pero cuando usted y yo clamamos a Jesucristo, cuando usted y yo nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, Él tiene misericordia de nosotros. Dice Hebreos capítulo 4 y versículos 14 al 16, dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos pues nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ellos no tenían acceso, no tenían derecho a acercarse, no tenían derecho, porque para empezar estaban enfermos, porque eran samaritanos, porque era gente que no tenía ninguna posibilidad de acercarse, pero ellos clamaron a Jesús. Cuando tú y yo clamamos a Jesús, cuando tú y yo nos acercamos, quizás sí en nuestra historia, quizás en nuestro pasado, quizás en nuestra vida ha habido pecado, hay ofensas, hay cosas que hemos hecho que no le agradan a Dios, pero sabes una cosa, cuando tú te arrepientes, cuando tú y yo nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, vamos a poder encontrar socorro, vamos a poder encontrar la gracia que necesitamos. Y en este momento yo no sé lo que tú vivas, yo no sé lo que tú atravieses, yo estoy pasando por problemas, he tenido algunas luchas esta semana, un conflicto que es grande, que es fuerte para mí, para mi vida y mi familia, pero yo sé en quién he puesto mi esperanza, yo sé en quién he puesto mi apoyo, mi refugio, mi fortaleza, y yo sé que Él no es hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Cuando tú y yo clamamos, nos acercamos, cuando tú y yo empezamos a gritarle: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de esta situación, apiádate de lo que estoy viviendo. Cuando Él dice, el versículo 14 dice: cuando Él los vio. ¿Sabes una cosa? Que cuando tú clamas a Jesús, Él pone su mirada en ti. Cuando tú clamas al nombre de Jesús, cuando tú llamas y le dices: Señor, yo ya no puedo, yo no sé cómo, no sé ni por dónde ni para dónde. Cuando tú y yo nos acercamos al Señor, Él tiene cuidado y misericordia de nosotros. Él les dijo: mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que cuando ellos iban, mientras ellos iban, fueron limpiados. Y aquí no se nos menciona que Jesús se acercó y que se puso a orar, o que impuso las manos sobre de ellos, o que ayunara, o que si Él les dijera que tenían que hacer mandas o sacrificios, o que tenían que ir a hacer tal sacrificio para obtener su milagro, o que tuvieran que ir no sé, a hacer esto, a hacer lo otro. Es más, ni siquiera les recriminó,
No les preguntó por qué están enfermos, cuál es su situación, qué fue su pecado, qué fue su maldad. No les acusó, miren lo que ustedes hicieron, fue culpa de lo que ahora están viviendo ahora. Y sabe, muchas veces nosotros como personas enjuiciamos a otras personas cuando están pasando por problemas o necesidades. Enjuiciamos a otras personas cuando están pasando por cosas, por situaciones y decimos, bueno, quizás esa persona está en eso porque él pecó, o quizás porque abrió una puerta, o porque hizo algo. Pero sabe una cosa, cuando usted y yo nos dejamos de todo eso y ponemos nuestra mirada, ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando usted y yo buscamos el rostro del Señor, cuando usted y yo nos acercamos al Todopoderoso y nos dejamos de estar mirando las situaciones, de estar mirando las cosas, usted y yo tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Él le dijo, vayan delante de los sacerdotes. Los sacerdotes eran aquellos que se nos dice en el libro de Levítico, que Dios dispuso que fueran ellos los que tenían que inspeccionar a las personas para ver si realmente ya estaban sanos, para que pudieran regresar al pueblo, a la comunidad, para volver a regresar a su vida, porque ellos vivían en ciudades de refugio. Y cuando Jesús les dice, vayan, id y presentaos delante de los sacerdotes, dice que mientras iban caminando, uno de ellos fue sano. ¿Sabe? Lo que a mí me llama la atención es, como le decía, no hizo Jesús una oración específica, no hizo un milagro. Dios no utiliza recetas, fórmulas o preceptos como nosotros los seres humanos. Es que a mí Dios me sanó de este modo, si te estás pasando por la misma enfermedad, tú tienes que hacer lo mismo para que Dios te sane, o tú tienes que ofrendar esto, o tú tienes que hacer esto otro, o tú tienes que hacer este sacrificio, mire, ¿sabe una cosa? Lo más maravilloso es que a Jesús puede sanarnos de muchas formas, en el momento, en el instante, cuando usted y yo clamamos, cuando usted y yo nos acercamos. Sí, no dice la palabra que no vamos a pasar por enfermedades, no nos dice que no vamos a pasar por luchas, no nos dice que no vamos a pasar por situaciones difíciles en nuestra vida, pero lo que sí dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando tú y yo clamamos al nombre que es sobre todo nombre, cuando tú y yo nos acercamos a Él, cuando tú y yo le pedimos a Él, Él tiene misericordia de nosotros. El versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Y saben cómo podría uno quedarse callado ante tal milagro? Ellos estaban apartados. Ellos no podían compartir con su familia. Ellos no podían regresar a su casa. Ellos tenían que estar en esas ciudades de refugio, porque si ellos se volvían a donde estaban las otras personas, podían ser apedreados. Jesús los sanó. Sanó a los 10. Pero de los 10 solamente uno regresó para agradecerle. Dice que él regresó dando voces y glorificando a Dios y exaltándole. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo nosotros podemos quedarnos callados con todo lo que Dios ha hecho con nosotros? Sí, hemos pasado por necesidades, estamos pasando por pruebas, por luchas, pero hasta el día de hoy la diestra del Señor ha sido vista sobre de usted, sobre de su vida, sobre de su familia. Hasta el día de hoy el Señor le ha guardado, hasta el día de hoy el Señor ha provisto para usted, para su familia. Quizás hay enfermedad, quizás hay necesidad, pero sabe una cosa, usted tiene que seguir creyendo, usted tiene que seguir confiando, usted tiene que seguir declarando que el Señor obrará en su vida, en su casa, en su familia, que lo que Él ha prometido Él lo va a hacer una realidad. Dice que cuando él llegó, se postró en tierra a los pies del maestro dándole gracias, y él era samaritano. Lo más hermoso de esta historia es que él no merecía, por sus méritos propios, por ser inmundo, por ser samaritano, no merecía que Jesús le hubiera hecho el milagro. Y sabe, muchos de nosotros nos podemos identificar en eso, en Él. Muchos de nosotros no mereceríamos que el Señor tuviera misericordia de nosotros, que el Señor tuviera piedad de nosotros, que el Señor hiciera un milagro en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que el Señor no nos toma por quienes somos nosotros, si somos buenos, dignos o merecedores o no. Él nos toma por amor a Él.
Él nos lava, Él nos limpia, Él nos perdona y Él nos da una nueva esperanza, una nueva posibilidad. Y aunque el mundo nos deseche, aunque el mundo nos diga que las cosas no se van a dar, aunque el mundo se oponga, mientras Dios esté con nosotros, mientras su diestra sea vista sobre de nosotros, mientras usted y yo estemos guardados en el hueco de su mano, no hay hueste, no hay demonio, no hay potestad que pueda hacernos frente. Y yo quiero exhortarle a usted a que deje de estar viendo sus circunstancias, a que deje de estar viendo las cosas. Sí, tenemos motivos, sí hay situaciones, pero sabe una cosa, por más difícil que sea la prueba, más grande va a ser el testimonio, más grande va a ser la bendición, más grande va a ser el milagro, y usted y yo seremos testimonio viviente del poder de Dios, del amor, de la misericordia y de las maravillas de Dios sobre de nuestras vidas. Pastor, pero en ocasiones las luchas son muy grandes. Sí, todos pasamos por esas luchas. A veces no nos sentimos con derecho, pero Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes una cosa? Tú eres hija de Dios. Tú eres hijo de Dios y tú tienes derecho. Tú no puedes sentirte ajeno, advenedizo. Tú no puedes estar con esa situación de: es que pastor, yo no soy digno de acercarme. No, no es por quienes somos nosotros. No es porque merezcamos o no merezcamos. Es por quien es Él en medio de nosotros. Es porque Él es bueno para con nosotros. Es porque Él es grande para con nosotros y con nuestras familias. Y su infinita misericordia nos la da día tras día. Sus bondades son nuevas cada mañana, sus misericordias están nuevas y disponibles para ti y para mí cada mañana. El versículo 17 dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y sabes, si hacemos cuentas, si nos vamos a la matemática humana, si dijéramos: bueno, pues Jesús sanó a 10 y regresaron 8 a testificar, o regresaron 7, o por lo menos 6, o ya por lo menos 5. Pero regresó 1. A la física humana, a la matemática humana, a los pensamientos humanos, eso sería una pérdida. De 10, solo 1. Pero sabes una cosa, con el Señor no hay pérdidas. Si solamente eres tú el que sabe agradecer, no importa si hay más que recibieron un milagro, no importa si hay cientos o miles de personas que reciben milagros y maravillas de parte de Dios, pero mientras tú y yo seamos agradecidos, mientras tú y yo vamos a darle gloria, a darle honra, a darle alabanza y decirle: Señor, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo, gracias por todo lo que tú vas a hacer en mi vida. Cuando tú y yo aprendemos a darle gracias, a valorar lo que el Señor ha hecho hasta el día de hoy para con nosotros, cuando usted y yo aprendemos a bendecir su santo nombre y empezamos a glorificarle, ¿sabes una cosa? Dios va a hacer más en ti, a través de ti. Tú vas a ser bendecido para poder ser de bendición a alguien más. Pero si tú no sabes agradecer, si tú no eres fiel en lo poco, si yo no soy fiel en lo que Dios me ha mandado a hacer, mire, Dios puede levantar a cualquiera otro, y no porque yo esté peleando una posición, un título, no, eso es lo de menos. Yo lo único que quiero es que el nombre de mi Señor sea conocido, que tú sepas que Él sigue haciendo milagros, que Él es el Dios del imposible, que Él es el Dios que todo lo puede, que Él puede hacer tu imposible posible. Y tú tienes que saber y tienes que reconocer que cuando tú te acercas confiadamente a Él, Él puede obrar en tu vida, Él puede obrar en tu situación, Él puede transformar lo que tú estás viviendo, tus luchas, mis batallas, nuestras enfermedades, nuestras necesidades. Cuando las llevamos confiadamente a Él, Él obra en medio de nosotros. Pero no solamente que Él obre ese milagro, tú y yo tenemos que aprender a testificar. Una de las herramientas más grandes que tú y yo tenemos en contra del enemigo es el testificar. Cuando tú aprendes a testificar, a darle gracias a Dios: pastor, yo quisiera compartir la palabra, yo quisiera llevar la palabra a muchas personas, pero me da miedo, no sé cómo hablarlo, no estoy muy preparado, no conozco mucho de la palabra. Bueno, tienes 2 cosas. La primera, aprende la palabra, vive la palabra, lee la palabra, estudia la palabra, come la palabra, consúmela, deja que la palabra llene tu vida, llene tu alma. Y lo segundo, quizás tú no sabes mucha palabra, pero sabes una cosa: tú eres un testimonio viviente. Háblales a los demás de ti.
Háblales a los demás de ti, lo que el Señor ha hecho contigo a través de ti y de quién eres tú, quién eras antes. No te la pases como muchos exaltando. Yo recuerdo cuando íbamos a la iglesia en unos comienzos y la gente testificaba, no, yo en el mundo tomaba, en el mundo así, en el mundo, pero Dios ya me cambió, amén. Y se bajaban. Eso no es testificar. Testificar es sí, el Señor me sacó del mundo, yo andaba en drogas, andaba en esto, pero mira lo que Dios ha hecho conmigo, mira lo que Dios puede hacer contigo. Si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Tú y yo somos testimonio viviente del poder de Dios. Tú y yo somos testimonio de la misericordia de Dios. Tú y yo no estaríamos con vida en este día, no estaríamos quizás en nuestras casas o en donde no estemos, pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Solamente un extranjero, al cual Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Con esto quiero cerrar. Dice Mateo capítulo 13, versículos del 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. ¿Sabes una cosa? La incredulidad es lo que puede detener un milagro. La duda no va a permitir que tú recibas lo que tú le has pedido al Señor. Y te lo digo personalmente, en ocasiones hay cosas que son más fuertes que nosotros, que van más allá de nuestras capacidades, más allá de nuestro entendimiento, y no sabemos qué vamos a hacer o cómo le vamos a hacer. Pero algo que tú y yo tenemos que aprender es que cuando tú y yo confiamos en el Señor, cuando tú y yo ponemos nuestra esperanza en el Señor, y no estamos dudando, y no estamos incrédulos, al contrario, tenemos fe, tenemos expectativas, empezamos a entender que no es por nuestros méritos, empezamos a reconocer que Dios todo lo puede, que Jesús puede obrar ese milagro en nuestras vidas, que la mano de Dios ha sido vista y será vista sobre de ti, sobre de tu casa, sobre de tu familia, sobre de tu descendencia. Cuando tú te acercas, cuando tú clamas, cuando tú le pides que Él obre en tu vida, en tu situación, cuando tú dejas a un lado la duda, el temor, por más imposible que parezca la situación, por más complicada que sea la situación que tú estés viviendo, puede ser enfermedad, puede ser necesidad, puede ser problemas financieros, pueden ser problemas en el matrimonio, en la familia, puede ser un hijo perdido, puede ser una hija en drogas, puede ser un hijo que está haciendo las cosas contrario a lo que tú quisieras que él hiciera. Pero sabes una cosa, cuando tú y yo nos metemos con el Señor, cuando tú y yo nos acercamos al Señor, cuando tú y yo venimos y le decimos, Señor, yo ya no puedo, pero yo quiero ser un testimonio, Señor, viviente de ti. Yo quiero ser una palabra de aliento para alguien más, Señor. Yo quiero agradecerte porque de antemano yo sé que tú vas a obrar un milagro en mi vida. Tú me vas a dar mi casa, tú vas a traer a mis hijos, tú vas a traer a mi descendencia, tú me vas a dar mis documentos, Señor. Tú vas a abrir las puertas que han estado cerradas. Cuando tú y yo empezamos a agradecerle, aún antes de que llegue el milagro, cuando tú empiezas a confiar no solamente tu presente, pero también todo tu futuro en las manos del Señor, Él va a obrar en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu descendencia. Cuando tú y yo nos acercamos, dice la palabra, confiadamente, no dudando, no atemorizados, no desconfiando, pero nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Encontraremos la respuesta y el milagro. Quiero animarte esta tarde. Fueron 10 a los que sanó el Señor. Solo uno le supo agradecer. ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo? Hay tanto que tenemos tú y yo por agradecer al Señor. Hay tantas cosas, tantas maravillas, tantos milagros que Dios ha hecho con nosotros, que seríamos malos e injustos quedándonos callados. Si aún Dios no ha terminado contigo, está en ese proceso. Si aún hay cosas que faltan en tu vida, confía, acércate, cree.
Declara que Dios terminará la obra que ha comenzado en tu vida. Dice que Dios perfeccionará nuestra vida, perfeccionará la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. No, Dios no nos llamó. Sí, sería bueno que fuéramos buenos, perfectos y que no nos equivocáramos. Pero sabes una cosa, nos vamos a equivocar. Vamos a echar mal. Vamos a hacer las cosas contrarias a lo que deberíamos. Pero cuando tú y yo nos acercamos, cuando tú y yo le agradecemos, cuando tú y yo confiamos no solamente en nuestro presente, nuestro porvenir, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia la ponemos en sus manos, Él puede obrar milagros. Ahí donde tú estás, quiero orar contigo. Quiero ponerme de acuerdo contigo en tu necesidad, en tu dificultad. Y le voy a pedir a mi esposa, hazme el favor, súbele un poquito la música. Pero quiero orar contigo ahí donde tú estás. Quiero orar para que Dios obre un milagro ahí donde tú estás. Que Dios tome control de esa circunstancia, de esa situación. Que Dios haga lo que Él tenga que hacer con tu vida, en tu vida y a través de tu vida. Que la mano del Señor sea vista sobre de ti, sobre de tu casa, sobre de tu descendencia. Que el favor del Señor te alcance ahí donde tú estás. Y si estás sano, que Dios sobre un milagro sobre de tu vida, sobre de tu cuerpo. Si estás necesitado, que Dios provea, que Dios supla, que Dios haga lo que tenga que hacer contigo. Y que más adelante tú puedas venir a la iglesia, tú puedas testificar o puedas ir a tu trabajo y hablarles a las personas y decirles lo que Dios ha hecho contigo en tu vida y a través de ti. La respuesta viene, el milagro viene, pero aprende a ser agradecido. Aún antes de que llegue el milagro, aprende a agradecerle, a bendecirle, a exaltarle, a glorificarle, porque el agradecido será bendecido, será prosperado y verá la gloria del Señor sobre de su vida y verá milagros no solamente en Él, pero también a través de Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Por los momentos, Señor, de enfermedad, de dolor, de necesidad, los momentos de pruebas, las luchas que hemos tenido, Señor Padre, todo eso lo pongo en tus manos. No solamente las mías, pero también las de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Ahí donde están, Señor. Las batallas, las enfermedades, las necesidades, las luchas que tienen con sus trabajos, con sus familias, con sus finanzas, con su descendencia, con su cuerpo, su salud, Señor, con sus relaciones matrimoniales, con sus relaciones familiares, con sus familias cercanas y lejanas, Señor Padre. Te pido que tú obres un milagro ahí donde ellos están, Señor. Padre, obra, Señor, milagros y maravillas. Derrama tu gloria sobre de ellos, ahí donde ellos están, Señor. Que la sangre de Cristo les cubra, que la gloria del Señor sea vista sobre de ellos. Que tu Santo Espíritu se pasee donde quiera que esté tu pueblo, Señor. Derrama tu gloria sobre de sus vidas. Derrama de tu Santo Espíritu ahí donde están ellos, Señor. Abrázales, rodéales, Señor. Hazles saber, hazles entender, Padre, que tú tienes milagros y maravillas. Que tú sanarás su cuerpo, Señor. Que tú sanarás su casa, su familia, su descendencia. Que tú sanarás nuestra tierra. Que tú abrirás las puertas, Señor, y los milagros que han estado detenidos y las luchas que hemos estado pasando, Padre, todo eso se terminará, Señor, porque, Padre, tú has comenzado una obra en medio de nosotros, Señor, y tú no eres hijo de hombre para que mientas o te arrepientas. Tú no lo haces como nosotros lo hacemos, que empezamos animados, Señor, pero lo que tú comienzas, Señor, tú lo llevas a buen fin, Señor. Tú terminarás y perfeccionarás la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Señor. Ahí donde está mi hermano, mi hermana, Padre, yo te pido que tú le alcances. Donde está tu siervo, tu sierva, Padre, bendíceles, rodéales. La sangre de Cristo cubra sus hogares, sus vidas, sus familias. Que la gloria tuya sea vista sobre de ellos. Y que ellos, Padre, puedan testificar de tu amor, de tu misericordia y de tus maravillas. Te doy gracias por lo que estás haciendo, lo que tú vas a hacer, Señor, con nosotros, en nosotros, Señor. Te doy gracias por tu amor, tu misericordia y el cuidado que has tenido para con nosotros. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Familia, les extrañamos ya pronto, falta menos que al principio, ya pronto nos veremos. Que el Dios me les guarde, que Dios me les acompañe. Si en algo les podemos servir, si hay algo que podamos hacer por usted, por su casa, por su familia, lo que le podamos servir y ayudar, aquí estamos para ser de bendición para usted, para su casa, para su familia y para todo lo que le podamos ser de bendición. Les amamos, les extrañamos y primeramente Dios pronto, muy pronto, les vamos a poder ya ver en la casa del Señor. Dios me les bendiga y les amamos mucho. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Bendiciones para todos.